Hola, buenos días. Mi nombre es Kevin Alexander Aguilera Rodríguez. Soy ingeniero químico y estoy cursando actualmente la maestría en educación con orientación a la docencia en la Universidad Popular de La Chontalpa. Como parte del contenido de la materia Fundamentos Filosóficos de la Educación, impartida por el doctor Euler Ferrer Córdoba, vengo a traerles un tema interesante sobre la influencia de Grecia hacia Roma, sus corrientes filosóficas, modelos educativos, los pensadores Quintiliano y Plutarco, y la educación del Estado romano. Sin más que agregar, iniciamos. Bueno, como primer punto, la influencia de Grecia hacia Roma fue profunda, significativa, especialmente en los campos de la filosofía, la educación y la religión. Aunque Roma conquistó a Grecia militarmente, fue Grecia quien conquistó realmente a Roma. Los romanos adoptaron muchos elementos del pensamiento griego, especialmente la filosofía, y estos los adoptaron a sus propios contextos. Durante el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro Magno, surgieron corrientes filosóficas como fue el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo y el neoplatonismo. Estas escuelas se centraban en lo que era la ética, la felicidad y el sentido de la vida. En Roma, estas ideas fueron retomadas por pensadores como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, quienes adoptaron el estoicismo y lo convirtieron en una filosofía práctica basada en lo que fue el autocontrol, la virtud y el deber. Esta filosofía helenístico-romana preparó el terreno para la reflexión moral y espiritual que luego se desarrollaría en lo que fue el cristianismo. Con el surgimiento posterior del cristianismo, también se apareció una nueva forma de educación que estuvo inspirada en la tradición griega y romana, aunque los contenidos cambiaron radicalmente, ya que ahora se centraban en lo que fue la Biblia, Dios y la salvación. Los cristianos mantuvieron ciertas metodologías de enseñanzas heredadas del mundo clásico, como es el diálogo y el aprendizaje en comunidad. Esta educación cristiana temprana fue el inicio de un largo proceso de adaptación del pensamiento antiguo a la nueva fe. En este contexto aparece la patrística, un periodo del pensamiento cristiano que se desarrolla en lo que fue el siglo II y el siglo VIII, liderado por los llamados padres de la Iglesia. Estos pensadores intentaron conciliar la fe cristiana con la filosofía griega, especialmente con el platonismo y el neoplatonismo. Uno de los principales representantes fue San Agustín, quien, influido por Platón, reflexionó sobre el alma, el mal, el conocimiento y la historia desde una perspectiva cristiana. Otro importante pensador fue San Justino Mártir, quien defendió que la razón humana y la fe cristiana podían y debían trabajar juntas. Siglos más tarde, en lo que fue la Edad Media, se desarrolló la escolástica, una corriente intelectual que buscaba sistematizar el conocimiento cristiano utilizando las herramientas de la lógica y la filosofía del maestro Aristóteles. El objetivo principal de la escolástica era armonizar la fe y la razón. Uno de sus máximos exponentes fue Santo Tomás de Aquino, quien en su obra Suma Teológica ofreció una visión completamente del pensamiento cristiano con base en la aristotélica. Esta etapa fue posible gracias a la influencia previa de la filosofía griega y su transmisión a través de Roma y del cristianismo primitivo. Ahora bien, en las corrientes filosóficas antes mencionadas, hubieron dos pensadores que fueron fundamentales en el desarrollo de ellas. El primero fue Quintiliano, quien fue un pedagogo retórico hispano-romano, autor del Institutio Oratoria, donde se expone un modelo educativo completo basado en la formación moral e intelectual del orador. Defendía que un buen orador debía ser también una buena persona, y su pensamiento influyó en la educación cristiana y en la pedagogía medieval. El siguiente pensador fue Plutarco. Él fue un maestro filósofo y escritor griego del periodo romano, conocido por sus obras Vidas Paralelas y Moralia. Promovía una educación moral basada en la virtud y la sabiduría. Fue un puente entre la cultura griega y romana, y sus ideas influyeron en la filosofía cristiana y en el pensamiento del Renacimiento. Y bien, ¿qué tienen en común Quintiliano y Plutarco? Bueno, ellos vivieron en la misma época dentro del Imperio Romano. Otra cosa en común que tenían fue que ambos promovieron una educación moral y racional inspirada en la filosofía griega. También tuvieron una gran influencia en la educación cristiana posterior.
aunque ellos eran paganos, y ambos creían que la formación del carácter era tan importante como la instrucción intelectual. Por otra parte, la educación en el Estado romano fue un proceso progresivo que evolucionó desde una formación doméstica y práctica en los primeros tiempos de la República hasta un sistema más estructurado y formal durante el Imperio. En los primeros siglos de Roma, la educación era doméstica, es decir, que era impartida por los padres, especialmente por el padre de la familia, y ésta hacía énfasis en la disciplina, la moral, la religión tradicional y la preparación para la vida pública y militar. Con el tiempo, especialmente desde el siglo II a.C., Roma adoptó modelos educativos de origen griego, especialmente tras la conquista de Grecia. Esto dio lugar a una educación más formal con maestros privados o escuelas públicas, donde se enseñaban materias como lo que era lectura, escritura, gramática, retórica, filosofía, música y matemáticas. Si bien la educación en Roma estaba orientada a formar ciudadanos útiles, especialmente oradores, abogados, administradores y políticos, este era un sistema elitista, ya que solo las clases altas accedían a una educación completa, mientras que los sectores populares recibían una formación más básica o incluso ninguna. Durante el Imperio, el Estado comenzó a financiar algunas escuelas, y hubo pensadores como Quintiliano, quien fue el primer profesor de retórica pagado por el Estado. El sistema educativo romano se dividía en lo que eran 3 niveles. El primer nivel era ludus, que era una escuela primaria donde los niños aprendían a leer, escribir y a contar. Consistía en un rango de 7 a 12 años. Posteriormente estaba el nivel de grammaticus, una escuela intermedia donde se estudiaba literatura latina y griega, mitología e historia, y que comprendía una edad de 12 a 16 años. Y el último nivel era el rhetor, nivel avanzado, donde se formaba en el arte de hablar en el público, fundamentalmente para la vida política y jurídica. Esta se correspondía a partir de los 16 años de edad. Ahora bien, como conclusión, la profunda influencia de la cultura griega sobre Roma marcó el desarrollo del pensamiento occidental, especialmente en el ámbito de la filosofía, la educación y la religión. La filosofía helenístico-romana, centrada en la ética y la búsqueda de la virtud, preparó el terreno para la reflexión moral que más tarde adoptaría el cristianismo. La educación cristiana, aunque basada en nuevas creencias, tomó métodos del mundo grecorromano para formar espiritualmente e intelectualmente a los fieles. Por otro lado, la patrística y la escolástica son ejemplos claros de cómo se intentó unir la razón filosófica con la fe cristiana. La primera con fuerte influencia en el platonismo y la segunda con base en el maestro Aristóteles, buscando una síntesis entre la fe y la razón. Por otra parte, pensadores como Quintiliano y Plutarco también reflejaron esta tradición grecorromana enfocada en la que fue la formación ética e intelectual del ciudadano, que influyó incluso el pensamiento cristiano posterior. Por su parte, la educación romana evolucionó desde un modelo doméstico hacia uno más estructurado, todo esto influenciado por Grecia, con un fuerte énfasis en la moral, la retórica y la preparación para la vida pública. En conjunto, todos estos elementos muestran cómo el pensamiento griego y romano no solo moldeó la cultura del tiempo, sino también ésta sirvió como base para el pensamiento cristiano y la educación en la Edad Media, dejando herencia duradera en lo que fue la historia intelectual de Occidente. Bueno, eso fue todo de mi parte, espero haya sido de su agrado y que tengan un excelente día.